Muy, pero muy buenas tardes. Hasta el acomodo que aparece aquí es el excelente porque ahora sí que como hemos estado en las otras semanas. Arturo Cano, periodista, cronista de La Jornada, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Marta Olivia. Gracias por tu atinada conducción, como dirían los viejos cronistas. Teresa, Federico, un gusto verlos por aquí y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Arturo. Federico Bonazo, bienvenido, músico, escritor, analista y lo que se acumula esta semana. Gracias, querida Marta Olivia. Qué gusto saludarte a ti, Arturo, a Tere, como todos los miércoles, a la audiencia. Esta semana es experto en geopolítica. Ah, sí. Okay. Hoy nos hemos experimentado, sí. Y en economía, ¿eh? Yo el tema arancelario ya lo manejo. Perdón, yo en aranceles, yo esta semana en aranceles. Ya dejé migración los primeros días, ahora vamos en aranceles. Exacto, el tema arancelario ya nos la pela. Gracias, Fede Bonazo, bienvenido. Tere Rodríguez de la Vega, bienvenida, maestra, socióloga, maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, panelista de la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida. Hola, Marta Olivia, Arturo, Federico. Ya quién se acuerda de los Óscares y es miércoles. Sí, cómo vuela, ¿verdad? Cómo de pronto hay un desgarre de los temas que dura el fin de semana o el sábado o el domingo. El domingo fue los Óscares y después el lunes ya estamos con los nervios de punta de otra manera ya con esto. Pareciera que ha pasado mucho tiempo, pero no, Trump apenas lleva un mes y medio. Y justo de eso, Arturo Cano, hay una sería uno de los temas que tenemos es este tema arancelario. Empiezan, ya ahorita ha variado la posición de que es hasta abril y que en el tema de los automotores, de las empresas automotrices, parece que los números económicos de las bolsas ayer pesaron mucho en el ánimo y en tomar esta determinación. Arturo Cano. Pues al final, a torno con uno de los mitos de los neoliberales, de todo se encarga el mercado, ¿no? Donald Trump puede vociferar, puede amenazar, puede incluso anunciar el comienzo de sanciones y pues la mano no tan invisible del mercado le va poniendo ciertos límites a esos afanes a saber dónde van a fortalecer su base política. Yo creo que en estas primeras semanas de su gobierno, Donald Trump ha mostrado que tiene mucha prisa porque sabe que tiene poco tiempo, en el sentido de que en 2 años, que es porque dentro de 2 años hay elecciones intermedias en Estados Unidos, pues tiene que consolidar esa base social y mostrar a sus electores que hizo lo que prometió y que logró sacudir al mundo, así sea al costo, al precio de aislar a su país del resto del mundo. En estos tiempos, a pesar de que desde ciertos espacios de la opinocracia mexicana y de la oposición también se diga que la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos es consecuencia de los errores o de las políticas erráticas del gobierno mexicano y de una complicidad con el crimen organizado, bla, bla. Pues lo cierto es que Estados Unidos está, peleado a quien ha apoyado en la guerra Rusia-Ucrania, en conflicto con Europa, amenazando a países como Finlandia, a Panamá, que también ya salió a responder. Y bueno, pues ahí aparecen en este caótico escenario que estamos viviendo de reacomodo, que quizá conduzca a un nuevo orden mundial, pues por ahí aparecen los chinos, ¿no? Decía don Pepe Mujica, que es un manantial de sabiduría del progresismo latinoamericano, que había que aprender inglés no porque sea el idioma del imperio, sino porque es el idioma con el que los chinos se comunican con el mundo. Entonces, bueno, no es lo mismo que haya una respuesta recíproca de Canadá a los aranceles, más dictada al parecer por las urgencias electorales de Justin Trudeau, o que México opte por la
prudencia o por la serenidad y paciencia a lo Calimán a que los chinos le digan en pocas palabras, pues quiere guerra, guerra tendrá. Justo eso, gracias Arturo Cano, justo eso iba a enlazar pues a Fede Bonazo con este tuit de la vocería del gobierno chino, donde primero la embajada de China en los Estados Unidos literalmente le dice, si los Estados Unidos lo que quieren es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos dispuestos a luchar hasta el final. Ahí está muy claramente defendiéndose, sobre todo que habían mantenido un tono suave, conciliatorio, y ahora dicen los chinos, pues ahí vamos, ¿no? O sea, si quieren esto, sobre eso nos vamos. También el vocero había comentado que pues que es la cuestión del fentanilo es una excusa, dice, indeleble para aumentar los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas, y les vuelven a decir, si tienen problemas o crisis con el fentanilo, resuélvanlo, ¿no? No busquen en otra parte, que eso es lo que hemos comentado en varios momentos aquí. Fede Bonazo. A ver, bueno, la economía se la entiende poco, y eso incluye a muchos economistas, porque hay un factor clave que antecede a la especulación económica, que es el factor de la conducta humana y de la psicología. Es decir, tiene mucho de psicología la economía, es la acción mancomunada de millones de cabezas pensando, jugando sus terrores y jugando sus apetencias y sus codicias, y de golpe ahí se cuela alguna agenda redistributiva, pero más allá de que tenga esta incertidumbre inherente, la ciencia económica, todos los análisis y especulaciones sobre la guerra comercial que podría desatarse, porque es importante decir que todavía no se ha desatado como tal. Está en ciernes, pareciera que va a hacer ese el camino. Las medidas de China y de Canadá, sobre todo, indican que estamos en el comienzo de una guerra comercial. Lo que dicen los que saben de este tema, y cuando uno analiza mínimamente las variables que están en juego, sin ser un experto, parece claro que una guerra comercial no le conviene a nadie, que es la peor de las maniobras, y que tanto no le conviene a nadie que ya el lobby automotriz en Estados Unidos lo sentó al egomaníaco que se mandó un speech, el speech más largo en la historia de un presidente dando un primer discurso de funciones en los Estados Unidos, este egocéntrico que cree que fue salvado por Dios para hacer a América grande una vez más, ya lo sentó el lobby automotriz, decir, no, papito, ¿sabes qué? La General Motors, Ford, le dijeron, no va por acá, ¿sí? Con nosotros al menos no. Entonces ya pospuso la amenaza en el caso de los aranceles automotrices. Es decir, lo que estamos viendo es un tire y afloje que también lo vemos en otros ámbitos, ¿no? A Zelensky lo trae como, bueno, no puedo usar la expresión porque hay expresiones que ya no se pueden usar. Además, luego Tere me regaña y hace muy bien en regañarme. Pero, a ver, lo trae para arriba, para abajo, le va a dar un ataque cerebral, un accidente cerebrovascular al pobre Zelensky, que sí, que te las damos, que no, que tú, si quieres, nos firmas lo de las tierras, que te quitamos el apoyo económico militar y que luego te quitamos los servicios de inteligencia, y Zelensky y Europa están que no entienden para dónde van. Así está todo el mundo, y el periodismo, nosotros, estas mesas de análisis, no somos la excepción, jugando al son, bailando al son de este nene que juega, este chavito, este niño que juega con el Estado de la potencia más grande que ha conocido la humanidad, es decir, un juego muy peligroso. Pero por ahora seguimos en el terreno de las amenazas, que voy, que sí, que no, que te la pongo, que no te la pongo, ¿no? Algunas se van a concretar, no sabemos en qué proporción, otras de plano creo que no se van a concretar, porque como han explicado, repito, acá cierro, los que entienden de esto, es que es un balazo en el pie para muchísimos sectores industriales de los Estados Unidos, y que el beneficio que podría tener la reactivación de ciertas industrias en los Estados Unidos no va a compensar el daño que, sobre todo en el corto y mediano plazo, va a tener una guerra comercial. Ahora, hay respuestas más cruentas y
agresivas que otras. Sí, la canadiense, que la podemos analizar en alguna segunda intervención, parece que va muy en ese sentido, pero también Canadá puede retroceder y todos los premiers que están en este momento, los que gobiernan las provincias canadienses, que han lanzado algunas iniciativas muy fuertes y agresivas, podrán retroceder si es que Lutkin, el secretario de Comercio, y los otros lobbies industriales estadounidenses siguen frenando el delirio del niño egocéntrico que maneja a los Estados Unidos. Y en el mensaje de ayer, lo de Zelensky, ya le dio una palmadita y Zelensky dijo que, ok, está bien, seguimos siendo Se cuates. va a infartar, que sí, que no, ¿qué onda? A ese Ese juego quiso jugar ese. sería montado, sería, porque él sabía lo que iba, pero no sé, estuvo ahí medio extraño el asunto. Tere Rodríguez de la Vega, ¿qué decir de estos días de especialismo arancelario que ya vimos y nos chutamos los números que jamás nos hubiéramos imaginado y esta respuesta de la presidenta a convocar el próximo domingo? Pues creo que por un lado está lo que Donald Trump argumenta como justificación y ahí lo que hay que ver es cómo dolosamente se sostiene una mentira, cuando en realidad la narrativa de Estados Unidos respecto al narcogobierno como una lectura del gobierno de la 4T, porque no es una narrativa que tuviera continuidad cuando en el país sí que había un narcogobierno. Esta narrativa es una narrativa que es impermeable a los cambios políticos en la Casa Blanca, ¿no? Es una narrativa que también se sostenía en el periodo de los demócratas, en el periodo de Biden, es una narrativa que sostenía el propio Ken Salazar, es una narrativa que los principales voceros de los grandes medios de comunicación, como el New York Times, lo había estado sosteniendo en tiempos de Biden. Lo que sucede es que ahora se vuelve una narrativa mucho más agresiva en voz del titular de la Casa Blanca y se utiliza como justificación para medidas arancelarias. Creo que hay que distinguir eso de lo que está haciendo Donald Trump como un cambio de hipótesis, que ahí sí no es mandatos en Estados Unidos, que sí está poniendo un sello de distinción de esta era y que tiene que ver con un cambio de hipótesis muy radical. Es si aquí se está desneoliberalizando en clave de volver a poner más o menos en algunos rubros al Estado como motor de bienestar, en Estados Unidos se está desneoliberalizando por romper con las hipótesis básicas de funcionamiento del esquema globalizado de la economía neoliberal y de la apertura económica, el nearshoring y todo eso, ¿no? Entonces, me parece que la respuesta de la presidenta ha sido adecuada. Creo que llamar a la movilización es adecuado no solo en términos internos, no solo en términos de que aproveche el momento político para reforzar el manto de legitimidad que la cubre y esta popularidad de la que está gozando en estos momentos, sino que también creo que aquí se sabe que se están jugando momentos, ¿no? Donald Trump, a diferencia de Claudia Sheinbaum, no goza internamente de ningún consenso importante, ni en lo político, porque está redoblando su agresividad discursiva contra los demócratas. Ayer en el Congreso fue una cosa de regañarlos con los legisladores presentes, ¿no? Un discurso muy despectivo y muy agresivo hacia Biden, una fuerza política que allá sí es un contrapeso y que tiene una posibilidad de ser contrapeso, pero no solo, ya sectores importantes de la economía estadounidense le están haciendo lobby diciendo no nos puedes cambiar de hipótesis cuando llevamos 3 décadas en la hipótesis de que vamos a ganar al amparo del libre comercio de América del Norte, ¿no? Entonces, me parece que Donald Trump tiene que actuar muy rápido. ¿Por qué? Porque sus equilibrios, ahorita tiene el empuje de la victoria y lleva 100 decretos, 400 medidas ejecutivas y todo lo que ayer presentó con este exabrupto, pero en el tiempo se irán acomodando las fuerzas, los lobbies irán actuando. En cambio, Claudia Sheinbaum me parece que está como más tranquila en términos de que tiene mucho soporte interior, ¿no? No solo, reitero, político, el dominio absoluto que tiene de las cámaras, sino también a nivel arraigo de la gente, sino también en términos de el acuerpamiento que le han dado los empresarios. Termino diciendo, Marta Olivia, que a mí me parece que Estados Unidos en esta época está abriendo como una etapa de política exterior escuela mocha orejas, es decir,
hacer de la extorsión la política diplomática, la escuela de diplomacia, esta idea del secretario de Comercio diciendo, los tengo pegado al teléfono ofreciéndome más cosas, me parece que es una política de extorsión. Y si quieren que hagamos más, yo invito a Gertz Manero, a Omar García Harfuch, que si queremos entregarle algo muy grande, pues podríamos indiciar a Felipe Calderón Hinojosa, tenemos el juicio a los expresidentes, tenemos vacas grandes que entregarle, si lo que queremos es ofrendarle, pues ¿por qué no? Vemos burros y nos antoja viaje. Nada más. Muy bien. Arturo Cano, ¿qué otros podríamos ofrecer para saciar el hambre de este señor, de este delincuente naranja que tenemos como vecino? ¿Quiénes más empezaron a decir que el 30 pues era Felipe Calderón, que había faltado por ahí y demás? ¿Qué podría hacer México en estos momentos para calmar? Ahora sí que ya en el terreno serio. Parece que no hay nada. O sea, se utilizó el fentanilo, se utiliza la migración, se utiliza el crimen organizado, todo para imponer aranceles. Parece, ¿qué nos espera o qué ofrecer más? Bueno, como decía mi tía Pachita, este compadre no tiene llenadera, ¿no? Ofrézcasele lo que se le ofrezca, no creo que... Es más, creo que resultaría contraproducente seguir con más y más y más ofertas o entregas, porque Trump es un personaje que en política actúa con la idea de lo tomas o lo dejas, ¿no? Y al que acepta el primer descontón, ya lo vimos con el caso de Zelensky, pues sigue en esa línea. Afortunadamente el mercado, que siempre tiene su racionalidad, pues ya le está poniendo ciertos frenos, ¿no? La Casa Blanca acaba de informar que en el caso de la industria de automóviles, la decisión de aranceles se pospone hasta el 2 de abril, a petición de las armadoras estadounidenses, no de México o Canadá, ¿no? Y entonces, mientras vemos estas escenas de los supermercados canadienses retirando productos de Estados Unidos, lo poco que puede haber de racionalidad viene del propio, de las propias empresas estadounidenses. A este conjunto, al mercado, a los mercados de la región, muy, muy integrados. Ya otra discusión es cómo llegamos a esa dependencia del 85% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Pues, ¿qué será lo que le conviene más? Un país, digamos, supongamos o pongamos el escenario de que Trump hace todo por destruir a México, convencido de que no hay colaboración que valga ni en términos del control de drogas ni de los flujos migratorios. Entonces, lo que tendría de este lado, por los efectos que ese golpe económico tendría en México, pues sería un país con cierta inestabilidad, con dificultades de recursos, un vecino debilitado, que cómo va a garantizar una frontera segura y una colaboración, que es lo que espera Estados Unidos para atender problemáticas comunes, ¿no? Un amigo me hacía ver el ejemplo de Corea del Sur, ¿no? Que fue un país que en pocas décadas logró crecimiento, desarrollo, cierta estabilidad, en gran medida por los apoyos de las potencias, y de Estados Unidos en particular, frente a la amenaza de Corea del Norte, ¿no? Es mejor un país consolidado, con una economía fuerte o por lo menos estable, que tener un socio o un vecino incluso con grandes dificultades. Toda esta guerra trumpiana nos ha devuelto a la discusión de si México debió haber diversificado su ramillete de opciones económicas, y sí, es posible. Lo que pasa es que esos son procesos que demoran muchos años, ¿no?
cuántos años lleva Brasil en los esfuerzos de integración de Sudamérica, por ejemplo, pues desde el primer mandato de Lula, o cuántos años llevan en este proceso de construcción del BRICS, ¿no? Y han ido con retrocesos, con el tropezón que tuvieron ahí con los 4 años de Bolsonaro, lo que sea, pero Brasil es un país que con los gobiernos progresistas no ha cejado en ese empeño de diversificar su comercio, de ampliar, de no depender únicamente de un bloque o de un polo hegemónico, pero no tiene la desventaja o ventaja nuestra, según se le vea, de la vecindad con Estados Unidos. Le queda muy lejos, pues, Estados Unidos, y vamos, por lo menos sería interesante volver a tener esa discusión, aunque no veríamos efectos inmediatos, ni mucho menos. Es introducir ese tema de cómo no depender de un solo mercado, de cómo ampliar las fronteras. Y no solamente estoy pensando en China, estoy pensando también en, por ejemplo, tenemos un tratado comercial con la Unión Europea, y también voltear los ojos hacia el sur. Hay mucha retórica en torno a la unidad latinoamericana, el sueño bolivariano y todo, pero cuando uno se pone a ver los números del intercambio comercial entre los países de la región, pues realmente son para ponerse pesimista, ¿no? No ha habido realmente esfuerzos serios que hayan fructificado, pese a los múltiples intentos que se han dado desde la CELAC, el Mercosur, en fin. Son caminos a los que insospechadamente Trump nos está regresando, ¿no? A los caminos de la unidad, de la integración sur-sur, en lugar de tener esta dependencia que ahora nos tiene metidos en esta incertidumbre y en esta preocupación permanente. Y en estas alianzas comerciales, Fede Bonazo, recuerdo al Ecuador, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Hacia dónde ver y qué hacer? ¿Qué nos deja de experiencia esto que nos está pasando con los Estados Unidos? Yo creo que hay dos verdades que podemos poner sobre la mesa con respecto a Trump. Una es que miente. Trump miente. Es algo de lo que hay mucha gente que no se ha dado cuenta, pero es importante como premisa. La segunda es que Trump va a caer en algún momento. La gente se va a dar cuenta que miente, y los intereses económicos tocados por estos oligarcas que han puesto a Trump en el poder también van a molestar y irritar a un montón de otros aparatos económicos, de poder, industriales en los Estados Unidos, y uno se anima a vaticinar que estos egomaníacos que destilan complejos, pero que subyugan durante una temporada a la humanidad que los ve y los aplaude, o en todo caso impávida dice qué horror lo que tenemos enfrente, y no se anima a actuar. En algún momento caen. La pregunta es, ¿qué daño va a causar entre lo que la conciencia indispensable que debe tener el pueblo estadounidense para entender que Trump miente, la cooptación de las instituciones por interés del capitalismo de cuates que quiere imponer, que está imponiendo, y su propia falla central, que es que el cuento de Pedro y el lobo, de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pues no lo puede sostener mucho tiempo. Lo puede sostener un rato. En un primer mandato lo sostuvo, se le atravesó la pandemia y eso evitó que viéramos al Trump que estamos viendo hoy. Además, era un periodo en el cual Trump estaba midiéndole el agua a los camotes de la política y estaba entendiendo qué podía hacer y qué no, pensando que de reelegirse podría llevar a cabo sus ambiciones más agresivas. Ahora, esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer? Contemplando la respuesta de México, ha sido estratégicamente más inteligente que la de nuestro socio inmediato en la región integrada de América del Norte, que lo que ha hecho Canadá. México ha dado las dosis adecuadas, estamos hablando del gobierno mexicano conducido por su presidenta, las dosis adecuadas de dignidad nacionalista, el eslogan que repite una y otra vez ya está en la cabeza de todo el mundo, cooperación sí, subordinación no. Y a la vez, de un tiempo, con lo del Zócalo, generó un espacio estratégico para que
Bueno, ya vimos que en tema automotriz hay un retroceso de los aranceles y plantea un territorio para la conversación que esperemos se concrete el día de mañana entre los dos presidentes, donde va a jugar otras cartas. Y se armó de razón con una maniobra que es muy discutible desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista político le otorga al menos la razón, que es la entrega de los delincuentes a Estados Unidos, de estos 29 narcotraficantes. Ahí la presidenta dice, ok, nosotros empezamos colaborando, ahora te toca a ti. Si tú no juegas el juego de la reciprocidad, vas a quedar expuesto. Más expuesto de lo que ya está. Para ciertos sectores de la opinión pública no hace falta. Para otros quizás sí. Porque estamos hablando de que hay un atontamiento, una estupefacción en la clase política estadounidense, mucha que se ve beneficiada y que aplaude por intereses muy concretos personales a este loco, y otra que todavía no entiende el fenómeno donde está inmersa, y un partido demócrata que todavía no se repone del golpazo y no sabe quién es, dónde está. Pero eso va a ir cambiando paulatinamente. Vamos a ver. Vamos a ver, como siempre, qué tanto se traducen las bravuconadas en realidad, y vamos a ir viendo cómo se va modificando la relación también de poder en los espacios que rodean dentro de Estados Unidos a Donald Trump. México ha actuado con una cuota extra, con una dimensión extra de inteligencia política, me parece, comparándolo con Trudeau, cuya reacción hipernacionalista, es verdad, ha levantado el Partido Liberal canadiense, lo ha levantado, estaba muy en el sótano de las encuestas, pero que también se ve tardía y en algunos casos demasiado histriónica, y en otros meterse a la guerra comercial directa como se ha metido puede tener también implicaciones que le generen líos internos. De los que rodean a Trump en América del Norte, México ha actuado, me parece, con la mejor astucia política. Gracias, Federico Bonazo. Tere Rodríguez de la Vega, en la oposición en Canadá, tras los aranceles de Trump, respaldan la respuesta del primer ministro y rechazan pues el ninguneo que ha hecho Donald Trump a decirles, incluso se refiere a él como gobernador, para que sean el estado 51, que es parte de su sueño. Y aparte es una agresión constante, el bullying constante. Eso pasa allá. Todos, la oposición de Canadá se cierra y la respaldan. La oposición aquí en México parece decir, ojalá que fracases, Claudia, ojalá que fracase la cuarta T, y todo esto se reduce a la cuarta T y a Morena. ¿Cómo interpretar este mensaje? Pues creo que la oposición está viendo que la relación con Donald Trump, y en este momento preciso, más a corto plazo, las medidas arancelarias tan agresivas, les da una oportunidad de oro de que Claudia Sheinbaum tenga un traspié de arranque de mandato en su primer año como titular del Palacio Nacional. Ellos estaban antes de la entrada de Trump muy conscientes de que esa oportunidad era la elección de personas juzgadoras, y estaban con todas las baterías enfocadas a que fuera un fracaso. Siguen echándole ganitas en ese sentido, pero ya en la narrativa y sus declaraciones van mucho más enfocadas a sacar todo el jugo posible a las posibles consecuencias a corto, mediano y largo plazo de las medidas arancelarias, ¿no? No solo hacen un eco desmedido al discurso de la Casa Blanca, un eco desmedido que me parece que cava más profundo en la tumba de legitimidad que tienen en este país, ¿no? Están cavando mucho más profundo y socavando las posibilidades de volver a tener algún impacto electoral en el corto mediano plazo, con una además elección intermedia bastante cercana en el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que están cavando su propia tumba más profunda como opción política en México. No se cansan de perder en este sentido, pero creo que no lo hacen solo por torpeza, que también, sino porque están conscientes de que el arraigo popular de la 4T y el apoyo sostenido, refrendado y redoblado en las urnas del año pasado no solo tienen que ver
con una victoria cultural, con un corrimiento a la izquierda del sentido común, auspiciado desde el discurso desneoliberalizante de la Cuarta Transformación, y con estrategias exitosas de comunicación y de contracomunicación con la mañanera, sino también con la capacidad que ha tenido la 4T de impactar favorablemente en el nivel de vida de las personas. La oposición, la más rastrera, la más mezquina, la que quiere regresar porque regresar es un negocio muy jugoso que están perdiendo, que se les está cayendo entre las manos, saben que si eso cambia, que si el bienestar económico de las familias mexicanas empieza a ser afectado, no por el manejo interno, sino por una medida agresiva de la economía estadounidense en épocas de Donald Trump, saben que eso es un caldo de cultivo para minar la legitimidad. Tenemos que aprender en este sentido del caso argentino, me parece, en donde la incapacidad del progresismo de impactar de manera clara en la mejora de las condiciones materiales de vida de las mayorías, acompañó el proceso de descomposición simbólica que asiste hoy en la Argentina de Milei. Y eso con una Argentina que tenía una victoria cultural históricamente muy fuerte, de deslinde histórico de la época de la dictadura. Si hoy la Argentina puede regresar incluso más atrás, retrotraerse en cultura política a antes de Macri, o más bien a una expresión peor que Macri, como la que representa Milei y todo el negacionismo de los crímenes de la dictadura, etcétera, en parte tiene que ver con que no se logró establecer una situación que impactara materialmente en la vida de las mayorías. Y creo que la oposición, la más mezquina de México, sabe que su única beta de posibilidad de revivir después del fracaso rotundo electoral de Xochitl Gálvez y la Marea Rosa, saben que una crisis económica en México les ayudaría a reagruparse como fuerza política. Y son tan miserables que le van a apostar a eso, y ahora lo están haciendo en la narrativa, pero también lo van a hacer en términos más concretos, acompañando desde los lugares que tienen en el Estado mexicano la discursiva y las medidas estadounidenses. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Nos hacen una pregunta en el chat muy recurrente de pronto, que es gente que de pronto, pero me parece pertinente contestarla. Y se pregunta para la mesa, si tiene Claudia el 85% y luego el 325% de popularidad, ¿echarán mano de acarreados el domingo? A ver, te toca, Arturo, sacar la bola de cristal y revisar en estos momentos el oráculo y decir acerca de esto. Yo quisiera ir al Zócalo, pero estoy muy lejos, 12, 14 horas de distancia. Me gustaría ir para ir a reportear y entrevistar y, ¿por qué no?, ir a apoyar. Ahí está, pero ya la quitamos. Arturo Cano, ¿qué decir de estos comentarios de la oposición? Que parece que si hace un llamado a la presidenta, ¿por qué lo hace? Si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Entonces, sí, adelante. Si no llama a la movilización es tibia, blandengue y ya se doblegó frente al poderoso presidente de Estados Unidos. Si llama a movilizarse, entonces sacan los viejos carteles del sexenio de López Portillo y recuerdan que llamó a una movilización ese presidente surgido del PRI para defender su nacionalización de la banca, ¿no? Pero, bueno, en ese escenario hay comentarios o hay posicionamientos opositores que vale la pena destacar. Aquí tengo uno que quiero leer. Dice, tenemos que pensar más que nada en los intereses del pueblo, de la nación, no actuar de manera mezquina. Si ahora desatamos una campaña abierta contra el gobierno, si ya de por sí está muy afectado, entonces se debilita más. ¿Y quién nos representa en estas circunstancias difíciles? Eso lo dijo López Obrador a principios de 2017. Y lo dijo con respecto a Enrique Peña Nieto. Siendo el líder opositor, digamos, más rudo durante un buen número de años, frente a decisiones parecidas a las de ahora, las decisiones trumpianas, tuvo un posicionamiento de respaldo al gobierno, lo que no vemos en muchos de los sectores de la
de la oposición, están viendo la tempestad y no solo no se hincan, sino que no tan secretamente invocan el desastre o quieren el desastre, quizá solamente para poder decir o para que sus inflados egos puedan decir que ellos tenían la razón, ¿no? que el gobierno ha tenido una mala conducción, que no ha actuado adecuadamente frente a las amenazas del vecino, ¿no? Claudia Sheinbaum echa mano de su popularidad y aprovecha esta confrontación para llamar a un cierre de filas en torno a su gobierno. Pues es lo que haría un mandatario que hubiese surgido de otra fuerza política, ¿no? Es visto con celo porque desde el flanco opositor, me parece porque no acaban de entender que sus críticas tendrían que ir enfocadas hacia otros terrenos, hacia otros aspectos. Es muy facilón decir, claro, va a ser zócalo de acarreados, que no dudo que algunos sectores de Morena o algunos presidentes municipales o gobernadoras le echen una manita a la movilización ciudadana, ¿no? Pero también creo que hay mucha gente que va a ir por su propio pie porque ve en estas amenazas y en la postura de la presidenta, pues una necesidad de salir a la calle, de decir aquí estamos y tenemos una postura como país más allá de nuestras diferencias, ¿no? Pero parece ser que esa digamos, esa mesura, esa cordura que tuvo López Obrador como opositor en 2017, pues no se replica en otros, en los opositores de hoy. Ayer me tocó estar en la noche en la celebración del 96 aniversario del Partido Revolucionario Institucional. Esperaba yo que en su discurso Alejandro Moreno, que fue el único orador, pues dijera algo, aunque fuese genérico, aunque fuese muy general, en defensa de los intereses nacionales, de la soberanía, y no, él se dedicó exclusivamente a decir, ignorando todo el escenario mundial, a decir que si hay aranceles es por culpa de los errores de este gobierno y porque Claudia Sheinbaum no ha roto con su antecesor. Eso fue lo que dijo. Bueno, pues entonces, claro, era una reunión de la militancia priista más dura en las cuatro paredes del auditorio Plutarco Elías Calles, que yo creo que es pues ya casi todo lo que llenan, lo que logran llenar. Y bueno, pues un acto realmente de veneración a la personalidad del líder, de Alejandro Moreno, cuando empezó a agradecer la presencia de los exdirigentes del partido, que acudían a esta conmemoración, pues solamente pudo decir un nombre, porque solamente acudió Jorge de la Vega Domínguez, quien, por cierto, tiene la misma edad del PRI, 96 años. Bien, gracias Arturo por estar ahí, por traernos la crónica. ¿Qué hacer en estos momentos? O decían los compañeros ayer, ¿para qué ocuparnos de la oposición? Si tienen esta mentalidad, tienen esta idea de reduccionista, de decir, es culpa de Trump y es porque Claudia no se desliga, Fede Bonazo. Es verdad, ¿no? El que emita la legítima protesta de que por qué nos ocupamos de algo que casi no existe, que sería la oposición, sobre todo la oposición prianredista, los que ha hecho del estertor un programa político, ¿no? Perpetúan el último aliento hasta que pueden y sacan ahora Somos México, y Álvarez y Casa reúne 200 vecinos, ridícula, patética, pero bueno, es la oposición que hay en México, partidista, y está Movimiento Ciudadano. Hay que reconocerle al Movimiento Ciudadano, a este hombre Castañeda, me parece que se llama, el coordinador en el Senado, que en su speech, aunque cayó en las falacias que ha promovido
la otra parte de la oposición que describíamos, se diferencia de Anaya y de otros legisladores de la oposición del PRIAN, diciendo, no, bueno, hay que apoyar en este momento a la jefa del Estado mexicano, indudablemente, ¿no? Ese corrimiento a la izquierda del que hemos mencionado tanto, que se ha producido en México, a contraflujo de los corrimientos a la derecha que vemos en tantas otras latitudes, ha generado que una idea, podemos cuestionarla desde lo práctico, por supuesto, pero por lo menos una idea socialdemócrata como la que dice representar Movimiento Ciudadano, encuentre un espacio político, subsista la debacle de la oposición que ha generado Morena y en las últimas encuestas manifieste un crecimiento. Yo hasta lo veo de manera positiva eso. Si vamos a tener que pelear ideológicamente, digo, los que apoyamos, acabo de revelar mis inclinaciones políticas, los que aún seguimos apoyando este proyecto llamado 4T, pues prefiero pelear con gente que tiene una concepción, con Patricia Mercado, con Castañeda, con el mismo Maínez, que tiene por lo menos una concepción socialdemócrata de la política. Socialdemocracia que la podemos criticar por todos los ángulos, ese centro que nunca ha ayudado y que no solo no ha ayudado, ha contribuido al avance en su tibieza en varios países, en Europa, sobre todo al avance de la ultraderecha, tal como lo vemos. Pero bueno, por lo menos han sostenido el espacio político, ¿no? Ante la mezquindad de un tipo como Anaya, que se manda un speech que en un momento parece muy relevante y luego caen las falacias de costumbre secundando la idea de Trump de que la culpa de todo es el abrazos, no balazos, que es una de las falacias más burdas, tontas, que podamos encontrar hoy en la discusión política y sin embargo a la que le cree pues, un porcentaje de la población. Allí va navegando esa oposición que nos causa entre risa, morbo, compasión, la descripción patética que hace Arturo de esta reunión del PRI, ¿no? Los que vivimos bajo la égida de aquel PRI tan poderoso, los que tenemos edad para recordar lo que era aquel PRI hegemónico, la verdad es que no deja de ser un shock ver en qué se ha convertido el PRI. Allí van en su mezquindad, en su desconcierto, en su falta de programa, en su falta de sensibilidad política para comunicar con la población. Ahí va esa. Y convive, cierro acá, convive con el surgimiento o con el resurgimiento o el intento de la reinstalación de algunas figuras que hasta ahora no han pegado, pero que dan señales de poder estar levantando un poco, como es el caso de Verástegui y su apelación a lo católico, a lo religioso, a ese corazón donde sí tiene capacidad de generar un eco, va a lo más burdo, a lo más elemental, pero allí hemos visto, los que seguimos la actividad del elegido del Atlas Network, de Steve Bannon y de la ultraderecha mundial, de los Trump Boys, el Trump Boy en México es hoy Verástegui, hay que seguirlo por esa sola razón, y vemos que el tipo trae un speech muchísimo más agresivo que por razones que ya hemos analizado en estas y otras mesas, parece que en México, y esto lo dice muy abiertamente la presidenta misma, no tiene en este momento, por razones culturales, históricas, identitarias, idiosincráticas, la posibilidad de levantar con ese nivel de agresión, de propuesta propagandística tan agresiva al estilo Trump. Pero se distingue, y es una ultraderecha que se está comiendo a la derecha tradicional del PAN, y a ese PRI que se derechizó hace tantas décadas y que hoy está en la lona. Gracias, Fede Bonazo. ¿Qué cerrar, qué decir en toda esta ronda, Tere Rodríguez de la Vega? Porque hemos dicho, dice que qué tan oposición puede ser un personaje como Verástegui, pues que no llegó ni al, recurrió, tuvo el 10% del 100% de unas firmas para ser candidato presidencial, y bueno, que ahora lo más que llega a hacer es tomarse fotos y mal actuar, porque ni siquiera hace la señal como debería ser y sigue aferrado en que fue un mensaje de su corazón, ¿no? ¿Qué esperar de la oposición en los próximos meses, años? Yo creo que tenemos que estar bastante cómodos porque me parece que la oposición que tiene todavía oportunidades de inserción en algunas capas del poder, ya sea legislativo o en poderes locales, es una oposición que no está tan corrida a la ultraderecha como estas manifestaciones. Es decir, entre la oposición que está
que se insertó exitosamente en las cámaras, en las gubernaturas. El extremo más loquito es Lili Téllez. Y Lili Téllez ni siquiera está tan en el extremo de Verástegui. Bueno, ahora que lo pienso, sí, son más o menos análogos, pero son marginales, son marginales en la ultraderecha que ha tenido éxito de insertarse. Yo considero mucho más, no riesgoso, pero que hay que tener más atención con el fenómeno político de Movimiento Ciudadano, no solo por su pegue entre juventudes que no necesariamente tenían posibilidad ya de voto, ya sea porque ya hubieran cumplido la mayoría de edad o porque se les llamara a votar y se sintieran convocados a incidir en el cambio sexenal. Con votaciones como las de México, la gente que no vota puede hacer la diferencia, ¿no? Y si en esa gente que no vota hay una población joven, Movimiento Ciudadano ha sabido, y por eso su estrategia comunicativa, filtrarse en ese sector de la población. Creo que es una derecha que yo lo veo mucho más en posibilidad, justo además por su capacidad de insertarse en algunos discursos del corrimiento progresista con perfiles como los de Patricia Mercado. Creo que es una derecha a la que tenemos que tener mucho más presente, porque el PRI es un chiste, un mal chiste de lo que es, un recuerdo de lo que fue. El PAN me parece que está absolutamente desacreditado y quebrado como proyecto político al interior, porque lo tomaron por asalto estos jóvenes corruptos de Taboada, Marco Cortés y compañía, relegando a la capa histórica que sí tenía proyecto político ideológico conservador y no solo una política de vamos a hacer negocio inmobiliario, un partido que está hecho y diseñado para eso. Y un PRD que, bueno, o sea, que no solo desapareció en los hechos, sino que ya son momias vivientes, ¿no? En su intentón ahora en Somos México. Entonces no lo vería por ahí, pero el Movimiento Ciudadano me parece que tenemos algo que podría de cara al 27 resultar sorpresivo y veremos de cara al 30. Yo creo que es momento como de pensar muy en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Creo que lo que está pasando nos invita a hacer un corte de caja de los últimos 30 años, del 94 para acá, ya casi 31, en términos de qué tan por sentado dimos la hipótesis globalizante del neoliberalismo. Y creo que es una invitación a que Claudia piense si esta idea de la relocalización es verdaderamente la apuesta que queremos dar, ¿no? Si ser territorio para la relocalización de empresas y por lo tanto depender de la geopolítica en todo momento, es verdaderamente lo que queremos dar. Es momento de hacer un corte de caja y volver a decir, ahora más que nunca es importante reforzar lo que ya se ha venido haciendo, soberanía energética, soberanía alimentaria. Eso en el corto y en el mediano plazo. En el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo me parece que entre más envalentonada sea la respuesta, es decir, te respondo con 25%, desde más alto se cae, ¿no? Tienes a una persona impredecible delante, ¿no? Entonces me parece que ha sido bien manejado, que si de aquí al domingo hay cauces de negociación abiertas, así sean en este tono extorsivo total, me parece que es prudente esperar al domingo y no caer en decir vamos a responder puntualmente en un esquema del que podríamos después tenernos que echar muy para atrás y sería internamente una derrota política mucho más importante. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa de aquí al domingo y por lo tanto por lo mientras yo sí voy a ir al Zócalo, la verdad. Vamos, ahora sí que de ustedes aquí ya nos dijeron de dónde somos y qué hacemos, pues es bien claro lo que somos en este espacio y cada quien asume. Por cierto, aquí recordar esta encuesta del Universal, me trajo estos datos Tere Rodríguez de la Vega, que dio a conocer la semana pasada, justo que Movimiento Ciudadano desplaza al PAN y al PRI, y Morena se consolida para el 2027, de acuerdo a esta encuesta del Universal publicada el 27 de febrero. Morena tendría el 46% de la preferencia electoral, Movimiento Ciudadano el 10%, el PRI el 8%, el PAN el 7%, ahora sí que el Verde el 5% y el Partido del Trabajo el 3%. Algo que agregar al respecto de a quién deberíamos tener en el foco, Arturo Cano, de MC, y de esta caída de
del Partido Acción Nacional hasta el cuarto lugar. 1, 2, 3, sí, cuarto. Bueno, creo que hay un señor llamado Marco, ¿no? Que tiene mucho que ver con ese asunto. No, bueno, esos liderazgos muy mediocres, no solamente del PAN, sino de todos los partidos políticos en los últimos tiempos dan cuenta de una clase política que no se renovó, que fueron saliendo sus principales figuras, las que dominaron el escenario en los años, a finales de los 80 hasta el 2000, y fueron siendo reemplazadas por operadores electorales, por personajes que se distinguían no por su pensamiento político o por su profundidad ideológica, sino porque eran buenos para operar elecciones. Y de esos hay en todos los partidos. Esa encuesta publicada por el Universal tiene varias lecturas más allá digo, sobre todo se ha destacado esa caída del PAN al cuarto sitio, ¿no? Siendo que durante mucho tiempo se le consideró como la fuerza más viable del espectro opositor. Pero también esa encuesta subraya lo caro que resultan esos partidos aliados, que son como rémoras del movimiento de Morena. O sea, el PT con 3%, y aún así el Verde con 5%, y aún así pueden detener reformas legales propuestas por la Presidenta de la República. Pues sí pueden, ¿no? Con esos escasos porcentajes en las encuestas, pues se mantienen. Ahora, se burlaban desde las filas del oficialismo de Movimiento Ciudadano, ¿no? Lo llaman el pan naranja, después de los comicios dijeron, claro, pues resultó derrotado. Yo pensé, y creo que lo comentamos en esta mesa, desde aquel momento de la elección del año pasado, que era muy buen resultado para MC el que habían obtenido alrededor de 8%, más no recuerdo, porque además yo estaba pensando, al hacer ese comentario, en la votación que obtuvo Morena en su primera prueba electoral. Ustedes recuerdan que los partidos políticos de nueva creación no pueden ir coaligados en su primera prueba electoral. Entonces, Morena en 2015, ¿qué porcentaje de la votación obtuvo? 8%. Decía López Obrador en aquellos años, nos fue muy bien, ¿no? Era la primera experiencia electoral. Claro, ese partido tuvo un crecimiento vertiginoso y un avance muy, muy, muy rápido. Pero bueno, estamos frente a un nuevo tablero político, y es probable que en 3 o 6 años veamos la desaparición de algunas de estas fuerzas políticas, un reacomodo, ¿no? No se ve con claridad cuál es la fuerza que va a representar a la derecha, dado que pues ahí hay una crisis de mayor profundidad que la que se expresa en otras fuerzas políticas. Pero más allá de cómo le fue al PAN en esa encuesta, yo subrayaría lo poco que aportan y lo mucho que cuestan estos aliados de Morena. Así es, y oigan, son las 2:54, yo me perdí como en la plática sabrosa, dije, oye, ya es hora, me van a regañar. Vámonos con los postrecitos, rápido, Fede Bonazo, y bueno, terminamos con Arturo porque ya no le di ni chance. Fede Bonazo, adelante. Yo le quiero pedir permiso a la audiencia de Astillero para hacer un pequeño homenaje personal. Ha muerto hace unos días en Panamá Jaime Dri, militante de izquierda, uno de los únicos 2 secuestrados en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada en la dictadura militar argentina, que fue el centro más grande de detención clandestino. Y él logró fugarse y era un tío de la vida, una persona que he querido muchísimo. Su muerte es un golpe fuerte, pero
ojalá podamos, y a la parte de la audiencia que le interese revisar su historia, puede leer el magnífico libro de Miguel Bonazo sobre la fuga de Jaime Drí de la ESMA, que se llama Recuerdo de la Muerte, pero que su historia personal de lucha y su congruencia ayuden justo en estas épocas tan oscuras, donde la dictadura vuelve disfrazada de payaso, estafador de criptomonedas. Recordemos la historia de nuestra Latinoamérica, recordemos lo que ha sido la lucha de tantas personas que han dado su vida por intentar tener una sociedad más justa y intentar pelear por esta imposición de un modelo económico que ha sido no solo acompañado de la represión cruel y criminal de tantas dictaduras, sino que él en sí mismo como modelo económico ha sido profundamente criminal y ha causado tanto daño en nuestros países. Un recuerdo, gracias por permitírmelo, Marta Olivia, con muchísimo cariño para el pelado Jaime Drí. Gracias, Fede Bonazo, gracias por compartir. Tere Rodríguez de la Vega. Pues yo te abrazo mucho, Fede, bueno, y nos abrazo mucho. Hoy voy a volver a empezar a leer el libro de Bonazo para abrazarnos todos un poquito en esa lectura. Yo un postrecito, alegre invitación comercial. Desde mañana este esfuerzo de la Mesa Roja, que llevamos un poco más de un año en pie de página, va a empezar a aparecer por la señal de Capital 21. Nos invitaron y dudosas y gustosas aceptamos. Vamos a intentar que el proyecto siga siendo lo que es, un espacio de análisis, formación y encuentro entre reflexiones de izquierda. Seguiremos intentando movernos a la izquierda, lo más a la izquierda que podamos, que lo rojo no se nos quite, que lo rojo no se nos ande volviendo guinda. Y bueno, pues invitarlos. Es a partir de mañana a las 7 de la noche, se transmite por Capital 21. El mismo jueves, los mismos jueves a las 9 de la noche se retransmite por la señal de pie de página, y los domingos me parece que se retransmite por la señal de Capital 21 en Teleabierta en la Ciudad de México. Entonces nada más ese comercial, Marta Olivia, de postrecito. Claro, gracias, Tere. Abrazo para Fede y abrazo y felicitación doble para ti. Para ti y para toda la Mesa Roja. Bravo, bravísimas. Arturo Cano, tu postrecito. Bueno, pues habrá que releer a Miguel Bonazo, a quien siempre se lee con mucho gusto. Yo tuve el placer hace muchos años de trabajar con él, de aprender de su sabiduría periodística y de escucharle algunos comentarios sobre connotados columnistas que siguen publicando desde aquellos años, ya más de 25. Decía Miguel sobre alguno de los que es más leído, esa prosa descuidada, y la sigue teniendo ese columnista al que se refería. Bueno, pues fin de semana de marchas. Creo que va a ser muy interesante ver la conmemoración del 8 de marzo en la Ciudad de México y en todo el país, por supuesto, porque estamos en un escenario inédito, en el escenario de que tenemos por primera vez una mujer en la presidencia de la República, y es de esperarse que los posicionamientos discursivos que ha tomado la presidenta y funcionarias y legisladoras de la 4T se vayan traduciendo cada vez más en acciones concretas y en soluciones y en la disminución de ese terrible dolor que causa la violencia hacia las mujeres y el hecho de que seamos un país con una tasa tan alta de feminicidios, de agresiones contra las mujeres. Y pues al día siguiente, movilización del Zócalo. Ya veremos cómo se pone este acto que ya le reprochan desde diversos ámbitos los opositores, que seguramente al menos una franja de ellos estarán muy felices conseguir a un personaje cuyo principal activo político es ser amigo de Donald Trump, como es el tal Eduardo Verástegui. Yo sí pienso que no hay que quitar el dedo del renglón de señalar a esos personajes, porque pueden parecer orates, ¿no?
pero así parecía Bolsonaro, así parecía Milei, así parecía. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la pobreza y el extravío de la derecha partidista tradicional, que parece que no encuentra su lugar, es cuando aparecen estos fenómenos de ultraderecha, como ha ocurrido en otras latitudes, que en Brasil con Bolsonaro, en España con Vox, en fin. Entonces, pues hay que estar atento a estos personajes antiderechos, sobre todo en este fin de semana, que lo que se va a demandar en las calles pues, es precisamente el cumplimiento de derechos y de libertades para la mitad del cielo, como decían por ahí, respecto de las mujeres. Gracias, gracias Arturo Cano, gracias a los tres por esta gran mesa, Arturo, Fede, Tere, un abrazo fuerte, una gran semana. Un abrazo, que estén muy bien. Saludos. Gracias.